Bienvenidos a todos a este podcast, seguidores, en donde me siento con seguidores de Cristo para escuchar su testimonio y aprender de ellos. Y hoy tengo aquí a doña Marta Esquivel Alvarado. ¿Cómo está, doña Marta? Muy bien, mucho gusto. Muchas gracias, doña Marta, por aceptar esta invitación y venir hoy acá. Hoy mi anhelo es conocerla y que a través de su vida muchas personas puedan escuchar lo que Dios ha hecho en su vida. Amén. Así sea. Y me gustaría empezar por su niñez, ¿verdad? Conocerla. Tengo entendido que usted estuvo en Roble Alto. Sí. ¿Cómo fue esa niñez? Bueno, voy a contarle. Nací en el año 1941, pero enredos del registro aparezco con un año más. Ok. Sí. Entonces, yo tengo 80 años. 80 años. Sí. Nací en San José. Mi papá se llamó Antonio Esquivel Herrera y mi mamá Socorro Montillán Alvarado Herrera. Oficialmente, la seguidora de Cristo con más años que he tenido en este programa. Y doña Marta, ¿usted a qué edad más o menos recibió a Cristo? Bueno, yo recibí a Cristo cuando tenía 11 años. 11 Ya años. estuve mucho tiempo en el hogar. A la edad de 3 años, mi mamá éramos 3 hermanos, y mamá me decidió que yo fuera al hogar bíblico en San José de la Montaña. Y a los 3 años comencé ahí a todo lo que se hacía en el hogar bíblico, porque eso estaba dividido por edades, ¿sí? Y ya comenzamos con en la Bethesda me llevaron. La casa Bethesda. Sí. Qué lindo. Tuve una experiencia el primer día tuve una experiencia muy... ¿Qué le pasó? Porque fíjate que estaban de siesta, ¿verdad? Y yo creí que era fiesta. Y yo feliz, ¿a qué hora va a comenzar la fiesta? Le decía a la chiquita. Y nadie me contestaba porque de ahí todos durmiendo, descansando. Y cuando llegó la señora que nos cuidaba, me pegó, me castigó. Oh, en ese momento. En ese momento, sí. Se daba disciplina física a los niños. Sí, claro. Okay. Ahí siempre se dio, y muy, muy fuerte. Ok. No, bueno, nosotros estuvimos viviendo ahí, mis papás fueron padres sustitutos en ese lugar, pero ya digamos, hoy en día no se puede tocar un niño, ¿verdad? Hoy en día es completamente diferente. Allá fueron castigos muy duros. Ok. Y entonces ese día le pegaron. Una vez me saludaron con una faja. Fue la inauguración. La inauguración. Ahí en doña Marta. Y entonces esa niñez empezó ahí, ¿verdad? Ahí en Roble Alto, desde los 3 años. Sí, desde los 3 años. Y yo salí hasta ya para entrar al colegio. Guau, fue toda su infancia. Toda mi infancia, sí. Ay, doña Marta, qué lindo. Sí. Y ¿se acuerda de esas personas que estuvieron ahí cuidándonos? Sí. Pues hasta ahorita, bueno, fue don Donald y doña Juanita Longwich. Ok. Sí, y entonces ellos eran muy buenas personas, pero como todo, ¿verdad? Uno lo ponen a hacer trabajos y a hacer muchas cosas. Pues yo considero que para la edad de uno fuertes. Eran fuertes. No, y a uno como niño no le gusta tampoco hacer nada, ¿verdad? Es un vagabundito, ¿verdad? Un vagabundo, no quiere hacer oficio, no quiere. Pero bueno, después tuve varias etapas. Pasé allá a la Esperanza, sí, donde yo tuve ahí muchas experiencias. Yo cocinaba para los niños, tenía que hacer el pan para a veces 80 bollos de pan por semana. Hacíamos grandes los bollos de pan, sí, y para toda la semana. ¿Era para toda la casa? Para todas las casas. Todos los niños, sí, todas las casas, sí. Y los oficios de la limpieza, la cocina, yo era como muy activa. Entonces, y me ponían a hacer muchas cosas que no eran para un niño. Para un niño, sí, pero a mí me gustaba porque aprendía.
Claro. Sí, porque hasta me llevaban a la casa de los gringos, de los que nos cuidaban, y nos ponían a hacer, a mí me ponían a hacer, me enseñaban a hacer galletas y hacer queques y hacer cositas, y yo pasaba muy feliz, sí, Y en medio de todo. en Sí. ese lugar era una granja en ese momento también, ¿verdad? Ah, sí, sí. O en ese momento era apenas... Es que hoy en día es granja y hogar de niños, pero yo no sé Eran si... las dos. Eran Las era dos. junta, ¿verdad? Sí, a mí al menos me mandaban casi todos los días de la casa donde estaba a traer al pesebre la leche Ay, para la casa. Ajá. Sí. Este le Y sí, toca... yo era muy activa en ese aspecto. Me mandaban a hacer muchas cosas porque me veían que las hacía también bien, ¿verdad? Sí, para mi edad. Qué lindo, pero doña Marta, esas cosas despejaban su mente, me imagino que Pues fueron claro que tiempos sí. muy duros. Sí, fueron muy duros, sí, pero también me gustaba, Ujú. sí, todo lo que pasaba, porque en las noches jugábamos mucho, hasta con don Donald llegaba ahí Ujú. y nos jugábamos, nos entretenía los niños. Qué lindo recuerdo. Éramos solo niñas, la So- Bethesda solo niñas. Tenían casas Sí, de hombres y de mujeres. sí, porque la Bethesda era para niñas, y el Porvenir para varones. ¿Cuántas casas habían en ese En momento? ese momento estaba la Bethesda, el Porvenir, el Nido, la Esperanza Ujú. y de niños. Sí, Ujú. habían muchachas también. Ok, oye. habían Sí, casas de entonces, hombres, sí. sí, y todos eran aparte, ¿verdad? Ujú. Sí. Yo, cuando nosotros llegamos a vivir ahí, ya era mixto, pero entonces en nuestra casa Ah, habían hombres y mujeres, oh, ah, pero las casas las remodelaron un poco y tenían una sección de hombres y otra, o sea, había un baño de hombres, cuartos de hombres y al otro lado de la casa completamente cuarto de mujeres y sí. entonces, y el cuarto de mis Ah. papás era en el centro, entonces obviamente en las noches ellos, ¿verdad? Nadie puede cruzarse, Exactamente. pero No, qué lindo. yo siempre viví Ujú, en la Esperanza y en la Bethesda, ujú. Con solo mujeres, solo solo mujeres. mujeres. Ok. Sí. ¿Recuerda amiguitas de ese momento? Oh, sí, Sí. muchas. Todavía un día de estos que fue el 90 aniversario Ajá. de el lugar bíblico, Ok. fui con Alexander, mi Ujú, hijo, ¿verdad? ujú. Y ahí encontramos a muchas, Ah, a una, especialmente a una que le llamaba Maruja, pero ok. teníamos a una que se llama Juanita, Flor y Mari, Es todas que eran las compañeras de la casa las donde vivíamos. hermanas, Sí, las ¿se hermanas, por decían decirlo así. hermanitas o No, no, no? no, no. Nos No. tratábamos con el nombre. Con el nombre, ok. Sí. Está bien. ¿Y qué recuerda de esos momentos en su infancia? ¿Qué fue lo que más le gustó? Aparte de todas esas cosas que le tocaba hacer y... Bueno, Ajá. en la escuela yo fui muy buena Ujú, y nos ponían a aprender muchas cosas. ujú. Y después en la iglesia me ponían a participar mucho. Mm, Sí, como niña, aprender a memorizar ujú. para decir dramatizaciones y Ok. hacer Hacían dramas. cuadros Ok, y dramas. ok. Sí. Y entonces era un lugar donde ahí mismo tenían la iglesia, Ah, sí. Ahí en lo alto. sí, sí, usted conoce, ¿verdad? Sí. Sí, pero es Entonces, que ha cambiado. Yo no sé en ese, por sí. eso Viera quiero qué como saber cómo lindo que era. era. Estaba en la Bethesda aquí así, Ujú, y casi al puro frente bajaba uno, ujú. y ahí estaba la iglesia. Ok. Sí, 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 no había que caminar mucho para ir. Yo creo que Ahí. yo sé cuál es ese edificio. Sí, En ese edificio tienen bueno, no sé, en algún momento fue como el kinder también. No sé hoy en día para qué lo usan, pero creo que pero ahora, no, ya no. Ay, creo que la pues es iglesia que la hacen en el salón de actividades. porque ahora que fuimos, no lo hicieron ahí, No. fue en la iglesia del pueblo, de la iglesia Ok. cristiana del pueblo. Ok. Y Van era a la iglesia del pueblo. inmensamente grande, Ay, qué lindo. muy grande. Yo Ok. me quedé admirada. Mm, Y los asientos y todo, lindísimo. excelente. Mm, Y para los carros, ujú. 1000 carros caben ahí. Wow. Entonces es algo impresionante. El cambio es Sí. increíble. Cuando yo estuve ahí y
a los 11 años que recibí al Señor, fue con un señor guatemalteco que llegó en una campaña que se llama, bueno, ahorita no recuerdo el nombre. Sí, pero ahí lo recibí yo al Señor cuando tenía 11 años. 11 años y ahí empezó su vida con el Señor. No, ya había empezado porque ahí trabajaba uno mucho en la clase de la escuela dominical y todo. Yo no sé, pero yo fui muy activa. Okay. Sí, muy. Pero, o sea, a partir de ese momento usted, a los 11 años ya Cristo era el rey de su vida y usted ya había entendido bien esa salvación. Sí, exactamente. Cuando el pastor hizo el llamado, yo levanté mi mano y yo recibí al Señor en ese momento. Qué lindo, como mi Salvador personal. Sí. Son entonces alrededor de 70 años de caminar con Cristo. Sí. Sí, mucho. Y después de ese momento en su adolescencia, igual toda la escuela y el colegio era ahí, ¿verdad? En Roble Alto. Yo salí a los 12 años. Ok. Y entonces yo me fui a vivir con mi mamá. Ok. Y bueno, mi hermana, yo tengo 2 hermanos, una hermana y un hermano, Manuel Emilio y Rosa María. Y entonces ellos les gustaba como la vida mundana. La vida loca. Pero si iban al cine, yo me sentía mal, yo no podía ir al cine. Porque como no era mi costumbre, yo sé que todo eso era malo. Sí, okay. y así fue como yo fui. Después, en Heredia había una iglesia bautista y yo seguí yendo ahí todo. Sigo yendo a la iglesia. Ahí, sí, y trabajaba y ayudaba y se involucró completamente en la iglesia. Claro. Qué lindo, doña Marta. Sí. Entonces, sus hermanos, ¿usted fue influencia para ellos? ¿Para que llegaran a Cristo también? ¿O ellos, qué sucedió? Ellos... Hoy día no creo que ellos asistan ni... Ok. Pero sí tienen el conocimiento del Señor porque mi mamá también era cristiana. Ok. Y ese momento entonces en su adolescencia, usted sale del hogar, empieza a ver un mundo que usted no conoce, ¿verdad? Porque el hogar es como una burbuja, ¿verdad? Para uno. Claro, sí. Usted está viviendo ahí con sus hermanos 24/7, ¿verdad? Y sale de ahí y se enfrenta al mundo. ¿Cómo fue esa experiencia entonces? Enfrentándose a las cosas nuevas que habían en el mundo. Poco a poco el mundo me fue absorbiendo. Ok. Sí. Y aunque iba a la iglesia y todo, pero ya... Empezó a portarse mal. Pues sí, porque no volví a la iglesia en un tiempo. Ok. Y entonces fue cuando me casé. Ok. Me casé muy joven, a los 19 años. Ok. ¿Y qué sucedió ahí, doña Marta? Se casa y empieza a tener su familia, ¿y en qué momento regresa al Señor? No, vivíamos en Atillo, y en Atillo había una iglesia muy cerquita, un bautista. Y entonces yo le dije a mi esposo, mis hijos tienen que crecer en la comunión con Dios porque yo los voy a acompañar siempre a que vayan conmigo. Y comencé a llevarlos y él nunca se opuso. Más bien él cuando más de una vez me acompañaba, no a la iglesia en sí, pero me llevaba, no era que se oponía. ¿Sí? Más bien, entonces, no hubo problema con eso. No, con eso no. Sí. Okay. Aunque él decía que la iglesia le había robado a su esposa. Sí. Es porque yo me comencé y me llené ahí en la Bautista de Tibás. Yo comencé a trabajar, a servir al Señor en todo lo que yo podía. Yo fui maestra, estaba en el coro, pertenecía a la sociedad de señoras y todas las actividades que yo podía involucrarme, yo lo hacía. Para mí no hay forma de uno venir a la iglesia, de uno conocer a Cristo y que no hayan cambios en nuestra vida, ¿verdad? O sea, cuando uno va a la iglesia y ve todas las necesidades de cosas que se pueden hacer por el Señor, ¿verdad? Es imposible no involucrarse. Exactamente, sí. Y yo siempre fui muy
muy metida. Ok, Sí. muy involucrada en todas Muy, las cosas de Dios. muy. Siempre, siempre, siempre. ¿Cuáles fueron los ministerios que más le gustaban? Ok, ¿qué recuerdan del ministerio? Dar las clases, como yo soy maestra, Ok, ¿verdad? Entonces ok, yo siempre decía que quería ser maestra ahí con los niños o con los ok. jóvenes. Ok, usted es maestra entonces, doña Marta. Sí, de profesión, sí. Ok, ¿en qué escuela estuvo? ¿O O, maestra de qué? ¿De escuela o colegio? no, de primaria, Primaria, ok, sí. Y trabajé muchos años ahí cerquita de mi casa. ok, Para cerrar, trabajé 17 años en la Jesús Jiménez en Tibás. ok. Y entonces se dedicó a ser maestra y usó también esas habilidades que Dios le había Sí, dado en la iglesia. exactamente, sí, sí, sí. Mm, Yo era muy buena, a mí me gustaba todo lo que yo podía participar mm. en la iglesia, yo lo hacía y aunque mi esposo a veces se ponía bravo, pero no Sí. importa. Yo, Ey, es que hay sí, alguien más a quien tenemos que agradar, ¿verdad? sí, a Dios, por supuesto, ¿verdad? Ujú, Poner primeramente el así es. reino de Dios y su justicia y Y todo lo demás será añadido. Y así es. así, siempre, ese es mi lema. Yo le digo Ujú, a mis hijos que no van a la iglesia, tengo dos que no asisten, y entonces yo les digo eso. ujú, Cuando andan conmigo, yo digo, acuérdese que Dios dice que ujú, hay que servirle primero a Él. ujú. Entonces, bueno, no me hacen caso, pero los Bueno, muchachos Dios, ya cuando se hacen hombres, sí, tienen cada quien toma sus decisiones, ¿verdad? Pero qué exactamente. importante es ver el ejemplo de alguien como usted, ¿verdad? Que ha decidido dedicarle su vida a Dios, ¿verdad? Sí. Y servirle a Él. Doña Marta, en todos estos años de vida, ¿qué es lo que usted ha aprendido, ¿verdad? En su andar cristiano que quisiera transmitirle a otros, Tantas cosas. ¿verdad? Sí, Es una bueno, escuela muy grande. sí, sí, bueno, yo no soy como muy de ir a hablar así a las, Ujú, pero yo sé que lo que yo puedo ayudar a las personas diciéndoles que Dios es nuestro Salvador y que Él murió en la cruz del Calvario para salvarnos de nuestros pecados, yo siempre lo digo y no me da vergüenza porque, como dice la palabra, no me avergüenza el Evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. a todo el que cree. Ujú. Exactamente. Entonces, llevar ese mensaje a otros es ese sinvergüenza, ¿verdad? Llevarlo a otros sin vergüenza es lo que más usted pudiera transmitirle a otros. Pues sí, en realidad yo, especialmente con mi familia, Ujú, yo lo he tratado y por eso es que mis hijos mi familia, ujú, en la gran mayoría, pues acompañado de sus papás ahora, ujú. los nietos, eh, Van al Señor, van sí, a la iglesia. asisten a la Ujú, iglesia ujú. y son hijos de Dios. Excelente. No Sí. todos, pero porque así es, como los que no van a la iglesia, no. Ujú, Pero por ejemplo, Marcos y Sander, ¿verdad? Aunque muchos ya han tenido sus pruebas, pero ujú. Es que las pruebas en la vida son inevitables, ¿verdad? Siempre van a haber pruebas, siempre van a haber momentos que nos hacen crecer, ¿verdad? ujú. ¿Cómo en su experiencia, doña Marta, ha sobrellevado las pruebas? ¿O cuál ha sido una prueba de su vida que usted dice, wow, esta prueba fue dura? ¿Qué, qué recuerda? Bueno, son tantas las pruebas que uno tiene en la vida, ¿verdad? Ujú, Pero yo luché y luché para que mi esposo buscara del Señor, pero fue muy difícil porque él como tenía ese vicio del licor, ok. nunca me quiso hacer caso para que Ujú. dejara ese vicio. Pero bueno, ahora que no está él y todo, pues aquí estoy en los caminos del Señor y no pienso echar atrás. Y en ese momento de su vida donde usted desea que él se aleje de este vicio,
y usted entiende el camino que debería de seguir, el camino del Señor, asumo que hubo mucha oración de por medio. Claro. Esa es la primera petición, ¿verdad? De una esposa cuando el marido no es cristiano. Te lo pongo en tus manos, Señor, ¿verdad? Para que todo toque su corazón. Pero fue muy duro, ¿no? Y como fue una cosa así, andaba en paseo, ahí le dio un infarto. El Señor se lo llevó. Se lo llevó. Ok. Bueno, sí, es siempre una esperanza en Dios, ¿verdad? Que ojalá algún día, ¿verdad? Y yo le decía, porque cuando yo de veras le hablaba a él, y le decía, pues, si eso es ser cristiano, yo soy cristiano, decía él, ¿verdad? Pero nunca lo demostró, ¿verdad? Como volverse y decir, yo quiero buscar de Dios. Sí, porque como él decía, la iglesia le robó a su esposa. Pero bueno, gracias a Dios que yo no he hecho atrás. Siempre adelante con nuestro Señor en todos los aspectos, aunque las pruebas son duras. Dios sigue conmigo, acompañándome en todo, porque yo le doy gracias a Dios que le tengo en el corazón. Doña Marta, tal vez para conocer entonces un poco más de usted y de su vida. Usted está en su infancia, ¿verdad? En Roble Alto, hasta los 12 años. Sí. A los 12 sale del hogar, ¿verdad? ¿Qué pasa entre los 12 y los 19? Porque me dijo que a los 19 se casa, bueno. ¿verdad? ¿Cómo fue Sí, esa yo, adolescencia? Bueno, me vine y estuve un tiempo con mi mamá, otro tiempo viví con mi papá, estuve en el colegio, en el Liceo de Heredia, y saqué mi bachillerato. Y luego no pude ir a la universidad, pero me preparé como maestra en un lugar que lo preparaban a uno ya estando uno trabajando y le mandaban a uno todo el material y uno ahí estudiaba y lo devolvía para que se lo calificaran. Sí, como, un programa del gobierno era. Era así. Ok. Sí. Para capacitarlos para que fueran maestros. Ok. Exactamente. Y entonces desde muy jovencita empezó a trabajar. Yo creo que como a los 19 años, saliendo del colegio, ya. Inmediatamente. Sí. Bueno. Entonces a los 19 se casa. Me casé. Sí. ¿A qué edad tiene el primer hijo? Ligerito nomás. Sí. Rapidito. Rapidito nomás. ¿Cuántos tuvo? ¿Cuántos hijos tuvo? Tengo 4 varones. 4, ok. Sí, conozco a su hijo Sander, Alexander. Aquí están con nosotros en el estudio. Pero, ¿y cuántos los otros? El mayor es Marco Antonio. Ok. Alexander es segundo. Tengo a Edgar y a Javier. Ok. ¿Y qué me puede decir en cuanto a la crianza de hijos? ¿Qué fue lo...? Bueno, no sé. Yo en esta época que yo crié a estos hijos, ellos fueron hijos muy buenos, muy obedientes. Okay. Sí. Y fueron buenos estudiantes en la escuela y en el colegio. Okay. Y luego cada uno buscó su vida en la universidad. Okay. Pero ¿qué es lo más bonito de criar hijos? Al menos yo no tengo hijos todavía, no he pasado por esa bendición. Pero ¿qué me puede decir usted en cuanto a la crianza de hijos? ¿Cuál fue la mayor bendición? Ay, que eso es una de veras bendición, ¿verdad? Criarlos y 4 con todos en medio del trabajo, en medio de para mí es lo más grande. Los hijos son lo más grande que Dios le ha dado a uno. Sí. Y después verlos cuando toman una decisión por el Señor, me imagino que para usted es una alegría muy grande también. Sí, claro. Sí, cada uno en la iglesia bautista decidió cada uno de su tiempo. Y después ellos, por ejemplo, Marcos y Alexander, ellos siempre han servido al Señor dando clases en la escuela dominical. Sí, y los otros 2 no han sido como muy... Bueno, pero oramos por ellos, ¿verdad? En algún momento claro que puedan volverse al Señor Sí, porque todos han recibido al Señor. Edgar al menos fue un
amigo especial de Fernando. Ok, Sí. bueno, Fernando es mi suegro, el Sí. pastor de nuestra iglesia, pero ok. Sí. Excelente. Para los que nos escuchan, ¿verdad? Que no, Sí, tal vez bueno, no. sí. Está bien, y entonces, usted tiene sus hijos, ¿qué pasa en su vida el resto de ese tiempo? Se involucra por ahí en la iglesia de Tibás, me dijo, ¿verdad? Sí, la Más o menos, Bautista de ¿a Tibás. qué edad empezó a ir a esa iglesia? Cuando nos pasamos a vivir a Tibás, Ujú. porque vivíamos en Atillo, Ok. y entonces cuando nos pasamos a vivir a Tibás, Ujú. ya el pastor Don Bill llegó a mi casa, me visitó, y entonces me pidió Ah, que sí. ¿Hacían visitas en ese momento? Sí, él Ok. llegó y me dijo, entonces yo dije, yo voy a llevar a mis hijos. Ok. Tenía al más pequeño de brazos todavía, a Javier. Y Se iba pues, caminando, le quedaba sí, cerquita. cerquita, era Ah, bueno. que ni 1 kilómetro, Ah, bueno, está ahí nomás. sí, cerquita. Qué bendición entonces que usted pudo, bueno, al menos en su familia hacer ese instrumento de Dios, ¿verdad? Para que su familia tuviera o escuchara de Cristo, ¿verdad? Al final Ajá. entiendo por lo que me ha dicho que su esposo al final no tuvo no quiso nunca tomar esa decisión con usted y algunos de sus hijos pues están por ahí, ¿verdad? Pero siempre hay luz. Qué importante es ser Sí, luz, ¿verdad? Y ser nosotros los que llevemos esa luz a nuestros hogares y exactamente. traer ese mensaje de Dios. Sí, yo le alabo al Señor porque por lo menos yo nunca he tratado de abandonar Ujú. el camino. Tenemos que perseverar, ¿verdad? Para Sí, algún día decir como, ser constantes. para algún día decir como Pablo, ¿verdad? Prosigo a la meta, al Ujú. supremo llamamiento, ¿verdad? Lo que nos diga el Señor, bien buen siervo y fiel. Qué bonito. Sobre poco has sido fiel. Sobre mucho Yo te te pondré. pondré siempre en el gozo de tu Señor. Ese Así es es. nuestro anhelo, ¿verdad? Ese Ese es momento. nuestro anhelo, claro que sí. Doña Marta, y no sé, cuénteme más de su vida. Siento que hay demasiadas historias por ahí que quisiera escuchar y no sé. Bueno, nosotros, una de las cosas que teníamos una finquita en Ok, Orotina. ok. Y eso fue, para los chiquillos era una felicidad. Mm, Cuando íbamos allá y estábamos, lo disfrutaban al máximo, íbamos al río y la pasábamos ujú. En- de lo mejor. ¿Era con la familia o era de Sí, ustedes? no, eran de nosotros, de la familia. Ok, ok. Sí, pero digo yo, ¿la compraron solo para usted? ¿La compraron entre ustedes o con más hermanos? No No, sé. ¿O cómo mi fue? papá cuando murió me dejó una herencia. Ujú. Parte de la herencia fue que compramos esa Ah, finquita. ok, ok. Sí, Qué bendición. sí. ¿Y todavía van por allá? ¿O ya no la Bueno, tienen? es que uno de mis hijos se tomó la atribución Mm, de botar la casita, que ya no estaba muy bien, pero ujú. la botó, entonces ya como que terminó Ok, la ok. cosa. Y sí, estaba la finca llena sentada de árboles de mango y de Ujú. frutales. Y, Ok. y era unas bellezas de estar ahí. Muy, Se jugaban fútbol y gozaban entre ellos en todos los aspectos. muy lindo esos momentos en familia que uno Ah, logra construir, ¿verdad? sí, Qué importante es tomar la decisión de ir exactamente. Y mi esposo era muy amigo de Ok, cuando estaban pequeñitos, de que fuéramos a pasear a cualquier lado. ok. Pero íbamos todos. Una vez fuimos hasta Panamá juntos, todos, Oiga, así en el carro. en Y carro. bueno, una experiencia increíble. Qué bueno. Sí, Es que hay que sembrar en la familia. sí, Hay sí, que generar esos momentos sí, para después poder acordarse de ellos y para sí. construir en su familia, ¿verdad? Si Claro, no- para la formación de los futuros hijos, muchachos. Sí, así Sí, es, así es. sí, Qué bonito. Bueno, doña Marta, es muy bonito escuchar que ustedes al menos tenían ese enfoque también de cultivar en la familia, ¿verdad? sí. Eso es algo que mucha gente ha perdido, en muchas familias que no pasean. Ahora, los jóvenes de la iglesia, Ujú. ahí en la casa teníamos un lugar donde teníamos una, jugaban voleibol, ¿qué? Ping pong, Ping pong. ¿ok? Sí, a los domingos después del culto se venían un montón de Oiga, jóvenes ahí y ¿qué? compartían En su con casa era. en mi casa, Ujú. sí,
Y ahí la pasaban muy bien Qué los jóvenes. Sí, fueron experiencias muy bonitas. Y qué importante también que usted abrió su casa para eso. Ah, sí, sí. Porque imagínese todos esos jóvenes, si usted no hubiera abierto su casa, ¿qué hubieran hecho después de la iglesia? ¿A dónde se van, verdad? No sabemos. Por dicha, se venían a su casa. Sí, se pero... iban y jugaban y se pasaba casi que toda la tarde ahí. Sí, Es amor entre hermanos de la iglesia, sí, sano, ¿verdad? compartían, sí. Qué Pues, lindo. Y bueno, no, doña Marta, para mí ha sido un privilegio tener esta no, conversación. y aunque no sea esta conversación, pero Ajá. cuando usted quiere ir a mi casa y nos vamos a conversar allí, Excelente. Muchas gracias. con mucho cariño. Le voy a tomar la palabra. Sí, sí, claro, claro que sí. Doña Marta, me parece que usted, cuando nos casamos, usted nos bendijo, ¿verdad? Creo que fue un edredón, ¿verdad? Nos regaló. Sí. Ahí ese heredón fue mucha bendición. Uno cuando se está casando tiene demasiadas... uno se está armando con todo, ¿verdad? Y cuesta mucho salir adelante. Y a mí no se me olvida ese regalito. Yo siempre a los jóvenes les doy su regalito porque uno sabe lo que es. El matrimonio. Sí, al comienzo. Sí, el comienzo es bastante duro, ¿verdad? Siempre la parte económica y también... de empezar a formar, ¿verdad? Dos familias de contextos completamente diferentes, Sí. unirse, eso siempre en el matrimonio es un reto, ¿verdad? Y bueno, no, recuerdo ese regalo y fue de mucha bendición, ¿verdad? Nosotros estábamos empezando Ay, ahí sí. y fuimos a recogerlo. Muchas gracias, doña Marta. También es importante ver a alguien de tantos años que ha perseverado en el Señor. Para mí usted es un ejemplo en eso, doña Marta. Claro que sí. Estar firme en el Señor, como me lo mencionaba ahorita, es una bendición. Sí, y si yo no tengo tiempo de ir a mi iglesia, porque como ahora ellos me cuidan tanto y entonces los fines de semana, una semana estoy con uno, otra semana estoy con otro. Lo tienen chineado. El fin de semana, sábado y domingo. Y me atienden a la altura, ¿verdad? Pasamos un rato muy bonito. Paseamos y comemos rico y... Qué lindo. Y entonces, sí, me chinean mucho. Ah, bueno. Sí, eso es una de las cosas que le agradezco a Dios por mis hijos tan buenos. Que no todos los padres de familia pueden decir eso. Sí, todos los 4 son buenos en ese aspecto. Qué lindo, ¿verdad? Porque es una responsabilidad que todos tenemos de cuidar a nuestros padres, ¿verdad? Y también mucha gente se lo pasa por alto y se le olvida, ¿verdad? Que tiene papás que cuidar. Qué lindo que usted la han cuidado, la han chineado. Sí, ellos me chinean mucho. Qué bendición. Gracias a Dios, todos son muy preocupados por mí. Bueno, gloria a Dios por esos hijos que Dios le dio. Y también recogiendo usted un poquito el fruto, ¿verdad? Ese trabajo que hizo por ellos. Doña Marta, es una bendición para mí haberla tenido aquí hoy en el podcast y en este espacio, conocer un poquito de su vida. Creo que en este rato, ¿verdad? Hay muchas cosas que tal vez no... Sí, no se conversan, no, ¿verdad? Pero creo que con lo que hemos podido, con lo que he podido escuchar de ustedes es una bendición ver a alguien firme, alguien que salió, ¿verdad? De un hogar, de una situación de la infancia muy complicada, ¿verdad? Al punto que estuvo en el hogar, ¿verdad? Y haber persistido en los caminos del Señor, para mí es un ejemplo. Lo difícil, yo digo, es cuando uno sale, porque uno se pregunta, ¿y ahora qué? ¿Sí? Entonces, todo viene de adentro del corazón de uno. ¿Qué voy a hacer? Si me voy a hacer una persona buena o continuar siéndolo. Sí. O empezar a disfrutarlo del mundo, ¿verdad? Porque hay yo conocí a un muchacho que estuvo ahí y tristemente él fue a parar a la cárcel. Bueno, yo tengo, y como lo dice usted, tristemente, tengo muchos hermanos de ese momento cuando nuestra familia estuvo ahí viviendo. Bueno, y tal vez si a los que me escuchan quieren saber un poco más, ahí tuve una entrevista con mi mamá, ¿verdad? Y ella fue mamá sustituta en este lugar y ella contó un poco de todas las historias. Pero hay muchos, bueno, hay algunos hermanos
que terminaron en la cárcel. Sí. Historias de estos hermanitos llamando a mi papá, ¿verdad? Y diciéndole, papi, yo lo hice y no lo tuve que haber hecho, ¿verdad? Sí. Lo maté, ¿verdad? O sea, son historias muy fuertes, ¿verdad? Y lo menciono porque no estoy diciendo nombres, nadie sabe, ¿verdad? Ni siquiera quiénes son todos estos muchachos. Y otros diciendo, papi, ya tengo mi trabajo, estoy a punto de casarme, ¿verdad? Salí adelante, Eso sí. ¿verdad? Entonces, qué emoción cuando también casos como el suyo deciden seguir y persistir en lo que en este hogar bíblico, era cristiano, en donde se instruye la palabra de Dios y lo llegan a poner en práctica, ¿verdad? Pero qué triste, como dice usted, cuando llegan a ver este tipo de situaciones, ¿verdad? Exactamente. Es muy doloroso. Doña Marta, tal vez una última pregunta ahí. En el hogar, ustedes iban a la iglesia, pero también tenían sus devocionales. Ah, sí. El papá... Sí, nos reuníamos Ajá, con los pastores, los papás, ajá, por decirlo así. ajá. Es que nosotros allá en mi época no le decíamos papás No, ni se sentía así. ok. Sí, ¿Cómo los veían? ya y como hubo que nos cuidaban, ¿no? Ok. Bueno, sí, tal vez para el momento en el que yo estuve sí existía la palabra papi y mami, ¿verdad? Entonces todos los chiquillos, papi. De hecho, para mí Sí, qué como hijo interesante. fue un poco... Parecía No, difícil. o sea, fue muy duro al inicio Sí. compartir mi mamá, Sí. ¿verdad? Compartir a mi mamá con otros niños, ¿verdad? Y mami, no, es mi mamá, ¿verdad? ¿Por qué le vienen a decir mami? Sí. Pero después yo llegué a entender que más bien era para ellos una bendición, como lo fue para Sí. usted tener a alguien que lo ama. Y nosotros, por ejemplo, don Donald Ujú. y doña Juanita. Mm. Doña Juanita se murió y don Donald después Mm. se volvió a casar, Ujú. ¿sí? Entonces, ya era... Todo eso pasó en ese lapso mientras usted Sí, estuvo. sí, Ah, sí, ok. sí. Y entonces no la señora, porque la esposa de él fue mi maestra, Ok. sí, la doña, ¿qué era? Bueno, la esposa de don Donald, Ujú. la primera, Ok. sí, fue mi maestra también. Mm. Bueno, pero qué bonito que se puede recordar de ellos y el amor que tuvieron con ustedes, ¿verdad? Ah, sí, Doña Marta, muchas gracias por este espacio, muchas gracias por con mucho compartirme gusto. su testimonio de esa perseverancia que usted ha tenido en los caminos del Señor y no, podemos dejarla aquí. Muchas gracias, doña Marta. Bueno, muchas gracias a ustedes, le agradezco este momento porque de veras, como dice usted, es para que otros puedan ser atraídos para Cristo Amén. a través de Mm. estos programas. Excelente, muchas gracias, doña Marta, y saludos a todos. Pura vida. Gracias. Seven freshmen. And